humano, cómo se inició con la época del mito, cómo siguen logos, o como queráis, hoy vamos a hablar de logos, pero sentido pleno de la palabra, la razón, cómo los primeros que quieren razonar y pensar se dan cuenta que en el hombre se ha producido un salto cualitativo, no es un salto cuantitativo. Por eso muchas veces, cuando el famoso tema de la evolución, que dará mucho que hablar, nosotros creemos que sabemos, nosotros no sabemos nada. Yo creo que nos queda mucho por averiguar todavía qué es esto del hombre, esta cosa tan rara que es el hombre. El hombre, el ser humano, es una cosa misteriosa. Estamos con una pata colocada en la animalidad y eso nos da mucha seguridad. Somos animales racionales, pero animales y tal. Y la otra pata no sabemos qué hacer con ella. No sabemos dónde colgarla. Ni somos ángeles, ni dejamos de serlo, ni estamos en una postura incómoda. La postura de la no definición. Por eso ser hombre, ser humano es una cosa tan compleja, tan difícil y a su vez tan interesante y tan importante. Porque un gato y un perro son ya lo que son. No van a dejar de ser lo que son. Ellos forman parte de la naturaleza completa, entera, y forman parte de ella igual que el árbol, que la piedra, que la semilla y que el río. Pero el ser hombre es esta cosa tan difícil, esta cosa que somos, ¿no? En que por una parte nuestra naturaleza nos tira a la parte biológica, física, en nosotros están los minerales, los animales, está todo, y por eso somos un microcosmos, pero hay algo, por eso estamos aquí, hay algo en nosotros que aspira, que necesita, que tiene otra dimensión. A lo largo de la historia de la humanidad se le ha llamado dimensión espiritual, la dimensión intelectual, me da igual el nombre. Estamos hablando de esa otra cosa, de esa otra realidad, de esa insatisfacción fundamental del ser humano. Nosotros no estamos satisfechos porque aspiramos a algo que no sabemos lo que es, porque tenemos una sed de algo que no está definido. Y eso es lo que nos hace ser hombres, precisamente, seres humanos. Si no, estaríamos en la inocencia primera del paraíso terrenal, allí metidos, sin haber roto, sin haber descubierto el árbol del bien y del mal, sin haber descubierto el árbol de la ciencia, estaríamos pegados en la inocencia primera y no habríamos salido del paraíso. Viviríamos una vida animal, es decir, sin ningún tipo de aspiración. Pero el ser humano es esta cosa extraña que ha roto. Por eso cuando se descubra, cuando veamos, cuando sepamos, veremos que el salto, ese famoso salto de la cadena que se ha roto, ¿no? Ese eslabón perdido que los biólogos buscan, que busca todo el mundo, quizás no sea un eslabón físico, sino un eslabón cualitativo, un eslabón espiritual, en un momento dado. En esa ruptura se ve lo que llamamos nacimiento de la filosofía, entendiendo filosofía en el sentido amplio y general de la palabra, de modo de vivir, manera de vivir, como la vamos a hablar hoy en la clase de hoy, que se llama el ideal del sabio. Luego vimos que en las primeras épocas del mundo racional, del mundo filosófico, lo que hace el hombre es indagar acerca de lo que está ahí fuera. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo se define el ser de la realidad? Aquello que llamábamos el arjé, la búsqueda de lo primordial, de ahí viene arquetipo, arcaico, lo primero, el arjé primordial. ¿Qué hay? ¿Qué se sustenta? ¿Dónde se sustenta la realidad? ¿Qué son las cosas? Pero luego vimos, en Platón y Aristóteles, alcanzamos como dos mesetas, que tengo que decir que no han sido superadas, han sido igualadas, pero nunca superadas. Platón y Aristóteles, si yo pusiera mi gráfico, pondríamos los físicos, el arte, el número, la realidad, y luego de repente Platón y Aristóteles. Esa meseta no ha sido superada, ha sido alcanzada por la historia de la humanidad, pero no superada. Y ahora habría que pintar en ese gráfico una especie de hondonada, es decir, de repente una línea recta que cae. ¿Y por qué? Porque después de Platón y Aristóteles, después de haber llegado el pensamiento a una especie de tensión especial con respecto a la metafísica, con respecto al ser, con respecto a la realidad, el hombre de repente necesita históricamente volverse sobre sí mismo y buscar a él como fundamento de su propia especulación. Yo soy el sujeto, pero de repente también ya soy el objeto. Me busco a mí mismo, soy la búsqueda de mí. Y durante 600 años
que son muchos años, es decir, desde finales del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, esa hondonada que yo pintaría en la pizarra indica que hay una preocupación fundamentalmente moral, lo que se llama las escuelas morales de Grecia. Ya esa tensión del ser, esa tensión metafísica de la realidad, cede ante una preocupación fundamental. El hombre, sus necesidades y sobre todo la búsqueda y el ansia de felicidad. La palabra eudaimonía en griego significa feliz. Eudaimon. En realidad significa literalmente tener un buen demonio. Es decir, tener una buena dinamis, una energía. Dinamis es fuerza, energía, lo que se mueve. Eudaimon, eudaimonía, que es la palabra griega, que se traduce por felicidad, equivale a decir tener una buena energía, si fuera una traducción literalísima, etc. En esta larguísima época, 300 años antes de Jesucristo, hasta Séneca, Marco Aurelio y el neoplatonismo, que ya forma otra visión absolutamente metafísica del hombre, transcurren 600 años. Y en esos 600 años, todo el Mediterráneo se puebla de las llamadas escuelas morales. La palabra mos moris del latín es la traducción que hicieron los latinos de la palabra ethos. Y la palabra ethos es griega y la palabra mos moris es latina. Y las dos aluden a la manera de vivir, la forma de vivir, la costumbre. Por eso se ha definido la ética o la moral como saber o ciencia de las costumbres. De la costumbre, no entendido en sentido costumbrista solamente, que también, sino en el sentido de cómo el hombre vive, de cómo es lo propio del hombre, qué define al hombre como hombre, y por lo tanto que lo hace feliz. Por lo tanto, las llamadas escuelas morales lo que hacen es poner en el primer plano de la preocupación filosófica la necesidad de buscar un modo de vida. Y se llama filosofía, en ese momento, a vivir de modo filosófico. Y vivir de modo filosófico equivale a vivir de manera sabia. La palabra sofos es una palabra muy rica, porque el sofos es el que sabe, pero no el que sabe porque es un erudito. El concepto de conocimiento como erudito aparece en el siglo XVIII. Erudito que tiene una gran cantidad de conocimientos, el que acumula conocimientos. Según eso, un ordenador de los que tenemos en casa, aunque esté cerrado, sería un erudito, porque tiene una cantidad inmensa de datos, de conocimiento, de cosas. Nadie se le ocurre decir que su ordenador es sabio. Es un instrumento utilísimo. Está todo allí, decimos. Pero no por eso él es sabio ni lleva vida filosófica nuestro ordenador. ¿Qué quiere decir eso? Que el sofos griego es aquel que vive de una manera, que se comporta de una manera, que tiene un comportamiento determinado. Vivir de manera filosófica equivale a decir que uno vive con arreglo a una norma y a una medida que lo aleja de la forma de vivir de esos otros que llevan una vida no filosófica. Y no filosófica equivale a vivir lo que luego, en esa misma época, porque hoy voy a hablar del nacimiento del cristianismo, va a llamar el mundo. El mundo lo que quiere es poder, dinero, éxito, lo que el mundo produce como felicidad, o al menos lo que produce diciéndote que eso es la felicidad. Y por lo tanto, eso es lo que busca aquel que si no se ha parado a razonar y a pensar dentro de una estructura filosófica, entendiendo filosófica como yo le estoy definiendo hoy, pues realmente el mundo tiene otros quehaceres. Estas escuelas filosóficas nacen inmediatamente después de la muerte de Sócrates, pero la filosofía de Platón y Aristóteles es tan poderosa y tienen tal fuerza y tal poder en Grecia que el platonismo y el aristotelismo pasaron a ser la primera línea del fundamento filosófico de la especulación, sobre todo filosófica. Pero a continuación, inmediatamente después, van apareciendo en Grecia pequeñas comunidades, algunas de ellas muy influidas por algunos discípulos de Sócrates, que son socráticas de origen,
en que lo que se pretendía era buscar un modelo de vida que satisfaciera al hombre y lo convirtiera en un ser propenso, dicen ellos, a la felicidad, predispuesto a la felicidad, es decir, dispuesto a conseguir la eudaimonía, ser feliz. Ser feliz es el objetivo de cualquier realidad humana y también de cualquier pensamiento humano serio, la felicidad. Únicamente que esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda de la eudaimonía, muchas veces la hemos confundido por nuestra propia naturaleza inmediata con lo inmediato. Es decir, conseguir lo inmediato como si eso que no ha hecho más que generar en nosotros mucho más deseo, y el deseo engendra más deseo, y un deseo no satisfecho jamás. Y en vez de ponerse en la parte positiva del deseo no satisfecho, que es el deseo, voy a decir una palabra que va a resonar, de la santidad, nos quedamos con el deseo de la pequeñez de lo inmediato que se resuelve, y de ahí nuestra insatisfacción. Aparece en tiempos de Alejandro, un cambio político en Grecia muy fuerte. Se pasa de la polis, de la ciudad-estado, cada polis griega era un estado en sí mismo, con su economía, cerrado en sí mismo, con un tipo de política, un tipo de tradición, incluso un largo de la túnica. Ellos se conocían por el largo de la túnica, los de Tebas lo llevaban por aquí, los otros lo llevaban por abajo, cada uno se vestía de una manera, cada uno tenía una tradición. ¿En qué se unían aquellas ciudades? En que hablaban griego. La Hélade era un conjunto de ciudades que hablaban griego y que tenían unos orígenes comunes, los aqueos, los dorios, los jonios, más tranquilos, más pacíficos, la parte de Atenas, y que se habían dedicado en principio a guerrear para conquistar aquellas tierras y luego ya se habían dedicado al comercio. Eran pueblos con un clima muy suave, dedicados a la agricultura del olivo y del trigo, que es lo que da el Mediterráneo, trigo y olivo, y lo que sigue dando, y luego el tema de la mercadería, el tema de los mercaderes con el Oriente Próximo, que era de lo que vivían los griegos. Y de ahí que fundaran muchas pequeñas ciudades griegas, las famosas colonias griegas del mar Egeo, hacia allí, hacia la parte de Oriente, y en cambio hacia aquí se vieron hacia Sicilia, donde hay una enorme cultura greco-latina, luego más tarde. En este sentido, las ciudades griegas constituían verdaderos núcleos cerrados de historia, de cultura, de tradición. Incluso la religiosidad de cada ciudad tenía su propio matiz. Pero llega de repente aquella cosa extraña que fue Alejandro Magno, de Macedonia, un rey que llega de jovencísimo y que de repente aspira a que se rompa la ciudad-estado y a que lo que haya sea un intento de conquista del Oriente para llevar a Oriente a los bárbaros, que tenían barba, a los bárbaros, a aquella lengua que ellos tenían, porque pensando que llevando la lengua llevaban una manera de ver la vida, llevaban una manera de entender. Y aquel Alejandro jovencísimo conquista medio mundo en poquísimos años, no le dio tiempo a más porque se murió a los 33 años, que vive tan deprisa se muere pronto, porque claro, la vida tiene una largura que es cualitativa, no cuantitativa, la vida, ¿eh? Esto es muy importante. Si os habéis dado cuenta, la gente que vale mucho, mucho, mucho se muere pronto, porque se muere pronto, quiero decir, esto no es una afirmación absoluta, quiero decir con eso que ha hecho muchas cosas, que le da tiempo a hacer, porque el tiempo se mete uno dentro de otro, como las muñequitas rusas, que son incapaces. Hay gente que vive una vida apretada, llena de vida, y otra gente, por más que pongan la muñequita una detrás de otra, pues alargan, pero no dan más de sí. Alejandro vivió intensamente, y lo que a mí me interesa desde el punto de vista del pensamiento es que rompió el concepto de polis, rompió el concepto de la ciudad-estado y empieza y mete dentro de aquella sociedad una nueva cosa que trae consigo, por una parte, una cosa que van a llevar a cabo los estoicos, que ahora voy a explicar muy bien, que es el sentirse ciudadano del mundo, y por otra parte el relativismo ante las propias verdades. Cuando uno tiene mucho contacto con otras civilizaciones, con otras culturas, con otras lenguas, pone en cuestión su propia realidad. Por eso mucha gente no le gusta salir de sí mismo, porque ¿y si me ponen en duda lo que yo pienso?
nos cuesta mucho ponernos en contacto con otros, vaya a ser que tengan la verdad los demás y vaya a ser que me intenten convencer. Nuestro miedo de los demás muchas veces es pensar que podemos dejar de ser nosotros mismos. De ahí la importancia que tiene el contacto para aprender que la verdad está diseminada, que la verdad no la posee ningún pueblo, ninguna cultura, la verdad está esparcida y la verdad se necesita aprender en la vida del otro, en la cultura del otro, en la lengua del otro, todo eso. Y a ellos les gustó. Y en medio de esa marabunta, de esa ruptura, de la aparición de Alejandro, de que empiezan las ciudades griegas a extenderse por el Mediterráneo y a hablar griego, los que no hablaban griego, y a llenarse de extranjeros, de extranjeros, las ciudades griegas, aquello resultaba una cosa extraña porque no tenían derecho de ciudadanía, y quiénes son estos que vienen aquí y nos van a quitar todo eso, que me parece que nos suena bastante. Bueno, pues eso pasa en Grecia en esta época, y eso rompe y genera una serie de necesidades de carácter moral, que son las famosas escuelas morales. Los primeros que aparecen, así con nombre y apellido, son los cínicos. Se llaman cínicos. Diógenes es el personaje más famoso de los cínicos, porque se reunían en una pequeña placita de Atenas que se llamaba Quiné. Quiné significa perro en Atenas, cínico significa perruno. Entonces, cínico es aquel que se reúne en la plaza, y empezaron a generar un espíritu que era: lo que hay no nos gusta, lo que hay ordena al hombre a la adquisición de riqueza, de poder, de prestigio, y el hombre, si no lucha por nada, es mucho más feliz. Por lo tanto, son como antisistemas, eran un poco, iban vestidos de harapos, vamos, de lo que podían, se sentaban a tomar el sol, y van a practicar una cosa que luego los estoicos y epicúreos, que son las dos grandes escuelas morales, van a llevar a su término, que es la famosa autarquía griega. Se llama autarquía la independencia. Yo soy independiente, no necesito nada fuera de mí para ser feliz. No necesito nada. Lo que yo necesito para ser feliz está dentro de mí. Por lo tanto, lo de fuera no me añade nada de felicidad, y por lo tanto no puedo correr toda mi vida detrás de aquello que está fuera de mí, que me hace ir fuera de lo que verdaderamente me interesa. El cínico, por lo tanto, va de ciudad en ciudad, cosa rara, porque ellos no viajaban, no se iban de un lado a otro, iban de ciudad en ciudad, se sentaban a tomar el sol, hablaban con la gente y le decían que lo establecido no tiene por qué ser lo bueno, y que hay muchas formas de buscar la felicidad, y que el hombre, para ser feliz, lo que necesita es ser dueño de sí mismo. Y aparece este concepto de dueño de sí mismo, que ya lo había traído Sócrates, pero que ahora veremos que en estas escuelas morales va a tener una enorme importancia, que luego lo va a heredar toda la Edad Media a través del cristianismo. Lo que hay que hacer es hacerse dueño de sí mismo. Entonces, Diógenes se hizo famoso por su excentricidad, porque llevó estas ideas al extremo, ¿no? Por ejemplo, él iba con una escudilla, como ya veis que muchos monjes de Oriente llevan así, llevan una túnica y llevan aquí un cinturón con una escudilla, y con esa escudilla pues beben agua en los ríos y en las fuentes y piden comida, ¿no? Pues se cuenta, de las muchas cosas que se cuentan de Diógenes, es que un día estaba con su escudilla y estaba sentado viendo, y de repente un niño que estaba jugando en la calle salió corriendo y se puso a beber en una fuente. Entonces él de repente dijo: ¿yo para qué quiero la escudilla? Y tiró la escudilla y se puso a beber como el niño en la fuente, para demostrar que ni siquiera la escudilla era necesaria, ¿no? Cosas de estas se cuentan muchas de él, porque él lo que quería demostrar era esa autarquía, ese dominio, ese producto del hombre como sí mismo, como fuente de su propia fortaleza, de no dependencia. Y la famosísima anécdota que todo el mundo conoce de Diógenes, ¿no? Diógenes, claro, tenía un gran predicamento entre la gente joven. Entre la gente joven, en cuanto que aparece una persona que tiene algo que decir, con dos dedos de frente, pues sea donde sea, ahora, entonces, hace 25 siglos, donde sea, pues tenía un gran predicamento. Y Alejandro, que era muy listo, aparte de muy bruto, era muy listo, pues dijo: hombre, pues si yo hablo con él y de alguna manera lo atraigo
a mí a que me apoye y apoye a la juventud ateniense que estaba en contra de Alejandro, lo consideraba un conquistador y un invasor. Y bueno, Alejandro no se podía uno acercar a él, ¿no? Alejandro, para acercarse a él había que arrodillarse desde 18 o 20 metros antes y no podía levantar la cabeza. Si levantaba la cabeza te cortaban el cuello. O sea, para acercarse a Alejandro había que acercarse así, arrodillado y tal. Pues nada menos que Alejandro se acercó. ¿A dónde? A un barril, que era donde vivía Diógenes. Diógenes estaba en un barril a las afueras de Atenas, allí puesto tomando el sol, con su, yo me lo imagino, ¿verdad? Tomando así al sol, su barril. Y pues Alejandro se acercó con toda su pompa y le dijo que había oído hablar de él y que estaría muy contento de que él colaborase con él y tal, y ni lo miró. Y al ratito le dijo, por favor, ¿quieres apartarte que me estás quitando el sol? Y eso fue todo lo que consiguió Alejandro de Diógenes, el cínico. Eso es una forma excesiva, exagerada, grotesca, de llevar a cabo una doctrina, pero que influyó enormemente. La prueba está que 25 siglos lo estamos contando después. Hay miles de anécdotas de él. Hacía caca en la calle, pis en la calle, luego lo tapaba. Él decía que las necesidades naturales eran una cosa que uno no tenía que avergonzarse, que había otras cosas de las que había que avergonzarse, etc. O sea, él llevado al extremo, todas estas cosas llevadas al extremo. Junto a él, y casi a la vez, al norte de África, en Cirene, Aristipo funda una pequeña escuela basada en el placer. Es decir, hagamos la vida cómoda, hagamos la vida placentera. Vamos a buscar el placer como fundamento de la vida. Vamos a olvidarnos de las ansias del mundo y vamos a basarnos en el placer. Esto, que va a tener una pequeña escuela que se llamó los Cirenaicos, por la ciudad en la que parece, va a tener una enorme influencia en lo que vamos a decir luego de los epicúreos. Estos son antecedentes previos, son finales del siglo IV, pero es ya a finales del siglo IV y a principios del III a.C., cuando surgen en Atenas, alrededor del año 306-312 a.C., las dos escuelas morales que van a marcar 600 años de historia. Tanto que luego el Imperio Romano va a asumir esas dos actitudes filosóficas, que son por una parte los estoicos y por otra parte los epicúreos. Los epicúreos, Epicuro, aunque era de origen ateniense, su padre se había criado en Samos, vuelve a Atenas y compra un pequeño jardín y funda la llamada Escuela del Jardín, muy cerca además de la Academia Platónica, que representa la nueva filosofía frente a los dos grandes fundamentos de la filosofía de la generación anterior, que era el Liceo de Aristóteles y la Academia de Platón. Y él funda un jardín para ser feliz. En ese jardín, la escuela del jardín, puede entrar todo el mundo, poderosos, no poderosos, ricos y pobres, incluidas mujeres. Escándalo total en Atenas, las mujeres no salían de casa en Atenas. Y esclavos, que eran las dos seres que no existían. Cuando uno hace y lee en la antigüedad las grandes catástrofes de Atenas, y se dice Atenas probablemente en el siglo de Pericles, que es el siglo grande, el siglo V, tendría alrededor de unos 600.000 habitantes, se está diciendo varones mayores de 18 años, libres y ciudadanos. No se contaban los metecos, que eran los que venían de otras ciudades a comerciar, que no tenían derecho de ciudadanía, no se contaban los metecos y no se contaban los esclavos ni las mujeres. Las mujeres y los esclavos no existían, no eran personas jurídicas, no existían. Una cosa que nosotros no nos puede ni caber en la cabeza, pero era la realidad. Bueno, pues en el jardín de Epicuro entran mujeres y esclavos. Y Epicuro mantenía la siguiente teoría. El ser humano ha nacido para ser feliz como un animalito. No hay más que ver un animalito cuando duerme al sol, lo feliz que está. Si ha comido y ha dormido y tal. ¿Cuál es el otro ejemplo? El bebé. El bebé humano está en su cuna y salta y cuando que tiene hambre, frío, sed o está mojado, ya llora, grita y patalea. ¿Por qué? Porque ha nacido para la felicidad.
Y esa felicidad la tiene que producir el estado natural de las cosas naturales. Pero para conseguir eso de adulto, hace falta estar por encima de las necesidades que te dice la sociedad que tienes que tener. Porque si la sociedad te hace tener el deseo de ganar dinero, de tener prestigio, de tener posesiones y no sé qué, y eso, vas detrás de eso, pues desde luego ya no eres feliz. La felicidad consiste en alcanzar un grado de apatía. La apatía, que luego nosotros lo hemos traducido por apatía, no es la enfermedad de la voluntad, que es hoy una enfermedad, hoy y siempre. La apatía era el ser capaces de vivir sin emociones que me saquen de mí mismo. Las emociones me vapulean, me sacan de mí mismo, me perturban. Entonces yo tengo que aprender a vivir en un estado de quietud, de forma que la emoción no me perturbe, no me saque de mí mismo. Conseguir esa apatía significa conseguir ese estado de tranquilidad de ánimo, que se convierte en ataraxia, que ya no quiero ni emociones ni pasiones. Así que las tres grandes virtudes del griego, del sabio griego, era la autarquía, el dominio de sí mismo, la apatía, la ausencia de tensiones, que ahora veremos como un estoico lo va a traducir más cercano a nosotros, la ausencia de emociones, y sin pasiones. Si eres capaz de vivir en la autarquía, en la apatía y en la ataraxia, llegabas a ese estado de plenitud de la felicidad. Lo que hay es físico y está compuesto de átomos más densos la materia y de átomos más sutiles las almas. Hasta los dioses están compuestos de átomos. Y no hay duda que existen dioses. Ahora bien, son dioses como estereotipos de belleza, de perfección, como los que salen ahora en el Ola, que no son seres humanos, que son seres que viven en la inopia, pero es que eso es como los define, nada menos que Epicuro. ¿Qué era un dios? Un ser bello, elegante, que estaba hecho sutilmente, de átomos sutiles, de los que no tenemos nada que aprender. Ellos viven allí y nosotros aquí. Tampoco tenemos nada que temer, porque no les importamos nada. Los dioses viven, son más sutiles, son muy elegantes, muy finos. Solamente nos gusta de ellos su belleza y nos produce envidia la inmortalidad. Pero es una inmortalidad que a nosotros tampoco nos afecta. Ahora veremos por qué. Con lo cual los dioses de Epicuro son una cosa existente, pero un poco inútil. No valían para nada, no nos protegían, no nos querían, no nos ayudaban y nada más. Únicamente vale para tener un modelo de la perfección de esa sutileza de los átomos. Donde es verdaderamente importante la doctrina de Epicuro es en el tema del placer. La vida es una búsqueda del placer y una huida del dolor. Hay que huir del dolor y buscar el placer. Lo que pasa es que con el placer hay que tener mucho cuidado. Porque claro, si yo busco los placeres físicos e inmediatos, me convierto en un glotón. Desde luego un glotón no es el modelo de sabio. Yo como para vivir tranquilamente. Pero si yo quiero saciarme continuamente, ese exceso del placer, y digo lo de comer, como digo la sexualidad, como digo cualquier otro placer físico, en exceso se convierte en un defecto terrible. El placer tiene que ser moderado y escueto. El verdadero sabio come poco y disfruta mucho de lo que come, pero come poco. Tiene austeridad, ya veis que se va a parecer mucho luego a los estoicos, porque el placer hay que moderarlo, hay que ser moderado y buscar los placeres que me mantengan en un estado de equilibrio. Ni demasiado calor, ni demasiado frío, ni demasiada hambre, ni demasiada poca hambre, etc. Mantenerse en un estado de equilibrio. Pero estos placeres que nos permiten vivir cómodamente, tranquilamente y bien, no son los únicos placeres. Existen los llamados placeres del alma, que son más sutiles, y el placer de todos los placeres es la amistad. La amistad es el verdadero placer. Es el verdadero fuente de vida del sabio. El sabio tendrá siempre amigos, amigos que se ayudarán, que se comprenderán, que tendrán una hermandad interior. Por eso era una auténtica secta, en el sentido de que se consideraban hermanos entre sí y adoraban a Epicuro. Epicuro fue un auténtico misionero
escribió cartas, hay tantas cartas de Epicuro como de San Pablo, y escritas a muchas de las mismas comunidades, a Tesalónica, por ejemplo, a montones de las que tenemos de Pablo están escritas cartas de Epicuro, instándoles a la sobriedad, a la serenidad, al dominio de sí mismo, a la búsqueda del placer, pero de un placer moderado y tranquilo. Que tomáramos como ejemplo al niño pequeño que está en la cuna con todas sus necesidades cubiertas, sin aspirar a nada más. Luego haremos un recuento de todo eso. En los propios tiempos de Epicuro fue muy mal interpretada, entre otras cosas porque como había esclavos y mujeres, pues, y se hablaba de placer, en la propia Atenas fueron perseguidos, pero lentamente el epicureísmo salió de Atenas, se extendió por todo el Mediterráneo y llegó a Roma. Y se va extendiendo como una manera de entender la vida sin esas aspiraciones tremendas, sino con una aspiración moderada a la felicidad y a la plenitud, viviendo en pequeños círculos. Porque claro, si ya te metes a dirigir una ciudad, a dirigir las grandes instituciones, ya ahí se acaba el placer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar no ciudades organizadas con grandes organizaciones legales ni políticas, sino comunidades de amigos. Generar comunidades de amigos, donde los amigos pudieran vivir en libertad, en comprensión mutua, en atención mutua, atendiendo uno a las necesidades de otros, pero sin que hubiera una organización social, etc. Por eso ha habido épocas de la historia en que tanto a los cínicos como a los epicúreos se les ha atacado como, hoy diríamos, como ácratas, es decir, gente que va contra el poder, contra lo constituido, etcétera, etcétera. Tuvieron una enorme difusión por el Mediterráneo y por el mundo antiguo. Pero la escuela que quizá más ha marcado estas escuelas orales y que ha pasado y que nosotros tenemos mucho de ellos son los estoicos, la estoa. El estoicismo ha vivido casi hasta el siglo III después de Cristo. Vivo con obras y autores importantes, sufriendo alguna modificación, pero siendo siempre una doctrina muy sólida. El estoicismo está fundado por Zenón de Citium, que se reúne en Atenas. Ya veis que todo se hacía al aire libre, se reunían en grupos, ya habéis visto que siempre la filosofía nace de ese diálogo con otro, de esa forma de hablar con otro. La filosofía nace siempre del otro. La filosofía en contra de lo que la gente se cree que es una especulación de un señor muy raro que vive ahí apartado y que él... No. La filosofía nace en el diálogo con el otro, en la confrontación con el otro, nace en la plaza pública, nace en el agora. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. La filosofía en contra de la filosofía técnica, que la Europa desde a partir del 18 nos ha querido decir de la filosofía como un elemento técnico de unos cuantos que saben mucho, pues no fue este el origen de la filosofía ni lo pretendió nunca. El origen de la filosofía es hacer una reflexión racional en conjunto de los hombres, con otros hombres. El otro es fundamental en la relación para que haya diálogo. Si no, no hay diálogo, hay monólogo. Si no hay diálogo, el diálogo es día, diálogo con el otro. Zenón de Citium se reúne con sus amigos en la estoa poi iriquete, que se llama, que quiere decir la estoa de las pinturas de Polignoto. Polignoto era escultor, pero fue también pintor, y pintó unas estoas, se llamaban estoas en Atenas, esa especie de patio porticado donde se paseaba por debajo del pórtico, porque nosotros hemos heredado esas plazas porticadas en toda España, de Atenas, y allí se reúne Zenón de Citium sentado en los escalones y empieza a hablar. ¿Y qué decían los estoicos? Bueno, los estoicos heredan mucho conocimiento, casi todos ellos proceden de escuelas socráticas, y vienen a decir lo siguiente, a ver si resumo su doctrina fácilmente. Ellos decían, la filosofía es un modo de vivir, es un huerto. La verja del huerto es la lógica, que es la que nos enseña a pensar, la forma de pensamiento. Los árboles son la física, que es la forma que tenemos de entender el mundo que hay. Pero los frutos es la ética, que es el comportamiento real del hombre y lo que nos gusta de la filosofía, los frutos, ¿no? Los estoicos pensaban lo siguiente,
El mundo, todo lo que hay, es un inmenso mecanismo, perfectamente ordenado y perfectamente estructurado desde dentro. Cada cosa en el universo, desde una arenita de la playa a una estrella, tiene un lugar en el universo. Y no solo la tiene, sino que tiene ese y no otro. Hay un ordenamiento interior de ese mundo que se produce y produce una realidad que podríamos llamar de una manera mecánica. ¿Qué es lo que ordena qué es lo que produce esa realidad? El logos con mayúscula. El logos es el orden interno de la realidad. Es lo que podríamos llamar el Dios inmanente, o si queréis, pues la gran máquina del mundo. Eso es lo que produce esa realidad. Esto tiene una serie de consecuencias filosóficas muy importantes, por ejemplo, el determinismo. Si todo está completamente ordenado como una máquina de reloj perfecta, no hay posibilidad de azar. Y al no haber posibilidad de azar, desaparece lo que se llama el libre albedrío. Lo que habría sería un mecanicismo y por lo tanto un determinismo. Todo sucede, todo está, todo es como tiene que ser, todo en la naturaleza es lo que es y nada hay que se pueda contra ello. Entonces esto tenía un aspecto físico, que es que la naturaleza es un engranaje perfecto, algo así como un mecano de esos maravillosos que vemos a veces, donde la tuerquecita más pequeñita que está aquí arriba y nadie ve, si se cae todo el mecano. Pues todo es perfecto en el mecano, todo ocupa un lugar y se pone en marcha y esa marcha es ineludible e inexcusable. Siempre funciona y funciona de la misma manera, de una manera perfecta. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué papel tiene el hombre en todo eso? Y claro, nosotros desde el siglo XIV de nuestra era, que se abre en filosofía lo que se ha llamado la vía modernorum, en que aparece el concepto de voluntad y libertad, diríamos que el hombre tiene la capacidad de romper la máquina, que el hombre tiene la capacidad de ir en contra de la máquina, y hoy lo sabemos muy bien que lo podemos hacer. Pero para el estoico del siglo III, el hombre formaba parte de esa máquina y no podía hacer nada contra el fundamento de aquel movimiento interno de la realidad. Y aparece el concepto de fatum, como destino. Lo que en una máquina es simplemente el comportamiento inmediato de una realidad, en el hombre se convierte en destino, en fatum ineludible, como que no puede hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces esto trae consigo toda una componenda moral, cómo comportarse ante el fatum, cómo comportarse ante lo que no se puede evitar, cómo comportarse ante una realidad de la que yo no puedo zafarme porque formo parte de la realidad. Y entonces aparece un poco la idea moral siguiente. El estoico, que nosotros luego lo hemos vulgarizado mucho esto, ya veremos cómo, el estoico es como una roca en medio del mar. Todos hemos ido alguna vez a esas playas donde hay unas rocas impresionantes, preciosas en la playa, que de repente viene un día de tormenta y es que desaparecen. Bate el viento, la tormenta, el agua, las olas y allí no hay ni roca ni nada. Pero eso sí, al día siguiente aparece el sol como si no hubiera pasado nada y la roca está impertérrita, no se ha movido un milímetro de su sitio y ahí está, en el mismo lugar que el día anterior. Esa roca es el ejemplo del alma estoica. El alma estoica es aquel que debe soportar todos los avatares de la historia del hombre como lo que ocurre en la realidad. Porque lo que ocurre está presidido por la situación de los astros en el universo y es un continuo moverse, que es la idea que luego tomó veintitantos siglos más tarde Nietzsche del tema del eterno retorno. Todo vuelve, todo se deshace, todo empieza, todo se deshace, todo empieza, en lo que ellos llamaron el gran año, que se calcula ahora que el gran año dura unos 12.500 años, que es lo que la elíptica tarda en tardar la mitad del tiempo con respecto al Sol. La elíptica tarda 25.000 años en dar la vuelta y esos 25.000 años que están 2.200 y pico años en cada signo del zodíaco. Por eso son 24 por 2, pues son 25 y pico los años que tardan.
Bueno, eso se llamó el gran ciclo del gran año en la antigüedad, que quería decir que es una conflagración universal de donde todo nace y a donde todo va a morir, de donde nace y donde va a morir. Esta idea del eterno retorno es una idea que está en muchas filosofías, en el hinduismo, por ejemplo. Todo el hinduismo, la idea de que ahora estamos en el Kali Yuga y que ahora estamos ya acabando la época porque viene luego la época del oro, luego la de plata y luego la de bronce. Eso es una forma mítica de hablar de una forma de concebir el tiempo de los hombres. El tiempo es un enigma para el ser humano. No sabemos qué es el tiempo, ni lo entendemos, ni lo comprendemos, porque nosotros somos seres temporales, pero participamos del tiempo en una escala tan mínima que no somos capaces de comprenderlo. El tiempo es infinitamente largo y yo soy una brizna de, como dicen los salmos, no soy una brizna de hierba que soy floreciente por la mañana y por la tarde ya estoy seca, pues yo cómo voy a entender el tiempo. Entonces las distintas civilizaciones humanas han ido generando, creando distintos miteumas que se llaman. No es un mito concreto, sino una estructura mítica en la cual el hombre pueda ir entendiendo lo que es el tiempo. Y en Oriente y en parte en Grecia, la idea del gran año, del eterno retorno, de que todo vuelve una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y de una manera total, como si, ves, si tuviera tienes que comprarme un bolígrafo, si tuviera mi bolígrafo os pintaría unos torbellinos del tiempo frente a lo que ustedes y yo entendemos por tiempo, porque ustedes y yo somos greco-judeo-cristianos, y para nosotros el tiempo es lineal. Hay un pasado, un presente y un futuro, y nuestros verbos son pasado, presente y futuro, y nuestras acciones son ayer, antes de ayer y mañana. Bueno, pues hay muchos pueblos que no, porque ni siquiera tienen la palabra mañana. Quiero decir que la palabra mañana es igual que la de ayer, con lo cual hay pueblos ahora mismo que cuando ya no es el tiempo presente les da igual, y de hecho en su cabeza no son capaces de distinguir lo que pasó mañana, lo que va a pasar mañana y lo que pasó ayer, porque su lengua no es capaz de expresarlo. ¿Lo sabíais esto? Bueno, pues esto es importantísimo. En el tiempo es una cuestión verbal gramatical y es cuestión de elementos de concepción histórica cultural. Pero como ustedes y yo somos judeo-cristianos, pues ¿qué hacemos? Que pensamos que el tiempo tiene un principio, un desarrollo y que va a tener un final. Por eso tenemos un sentido escatológico de la historia. La historia va a acabar en un final. Va a haber un final. Para un indio y para un estoico no tendría sentido, porque el final de una cosa es el principio de la siguiente y el principio de la siguiente. Lo uno y lo otro son igualmente verdaderos o falsos, como queráis. Los dos son miteumas, los dos son formas de acercarse al tiempo. Ni es absoluto la idea del tiempo lineal, ni es absoluto la idea del eterno retorno. Lo digo porque hay que desmitologizar. Nosotros creemos que cuando las cosas vienen de fuera es que son más interesantes que las nuestras, y son iguales de interesantes. Son formas de hablar de los seres humanos que intentamos unirnos al concepto de lo que no comprendemos. Es muy importante salir de una clase de filosofía sabiendo que uno no sabe nada, que no comprendemos nada, porque es lo más sabio que podemos salir. Es decir, si yo ahora os convenciera a vosotros de cómo es el tiempo, aparte de que sería muy mala profesora de filosofía, sería falsa. Que eso es ser mala profesora, porque la filosofía es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad es que la verdad no nos tranquiliza. La verdad es profundamente intranquilizante. La verdadera verdad es profundamente aturdiente. A vosotros y a mí nos encantaría que yo dijera, no, está clarísimo, esto es así, esto es así, y esto es así. Y nos vamos todos a nuestra casa tan contentitos. Pues yo os digo que no hay nada que sea así. Ni siquiera la concepción del tiempo. Y ni la nuestra, por cómoda que no sea. Ayer, mañana y pasado. Y lo tenemos tan claro que en nuestra cabeza decimos ayer, mañana y pasado. Bueno, pues eso es una forma, como otra cualquiera, de vivir el tiempo. Para los estoicos, al igual que para los indios actuales, el tiempo es redondo, pero no con una redondez absoluta, sino con una redondez en torbellino. Pasan por distintas etapas, ¿de acuerdo? Los periodos de áureos, los periodos de plata, los periodos de bronce, los periodos de hierro. Para el Kali Yuga es la época del hierro que estamos acabando, empezamos otra época. Eso es una forma de hablar, es un mito de comprensión de la realidad, que lo necesitamos porque necesitamos alguno, al igual que lo era para los estoicos el eterno retorno. El eterno retorno era una conflagración absoluta, que hoy los físicos explicarían como el principio de entropía. Lo que se va haciendo cada vez más, uniendo hasta que se destruye y luego vuelve a salir y se vuelve a extender y luego se vuelve a contraer y luego se vuelve a extender. Bueno, esto es una forma y los estoicos pensaban eso.
Los estoicos pensaban, por lo tanto, que el mundo era un engranaje perfecto, un mecanismo perfecto, que funcionaba correctamente y funcionaba porque estaba regido por el logos, un logos universal con mayúscula. Lo que ocurre es que el hombre tiene su propio logos, un logos pequeñito, un logos que es nuestro logos, nuestro intelecto. ¿En qué consiste la felicidad? Por lo tanto, la ética. En ajustar el logos individual de cada uno, lo que somos, nuestra razón, con ese logos universal absoluto. Si nosotros encontramos, somos una piececita minúscula, 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 y nos colocan ahí, en ese engranaje, el engranaje funciona perfectamente. Y nosotros encontramos el lugar que nos corresponde y alcanzamos la felicidad, porque estamos dentro del proceso de toda la realidad. Por lo tanto, la felicidad estoica consiste en aceptar de una manera absoluta el lugar que nos corresponde sin movernos, como la roca del mar que no se mueve ni un milímetro de su sitio, ¿no? Se cuentan muchas anécdotas de los estoicos, de que un general estoico está en una batalla corriendo, no sé cuánto, de repente le dicen que su hijo acaba de caer muerto al lado y ni siquiera se vuelve, sigue corriendo y lo que tiene que pasar, ¿no? Son ejemplos de todo esto. El estoicismo ha llegado hasta nosotros mucho, los españoles tenemos mucho de estoicismo, el sur español es muy estoico, el sur español, Córdoba, Sevilla, Granada, son ciudades estoicas, ciudades de... Esto es lo que pasa. Llueve, pues llueve, y si no llueve, pues no llueve. Esa sensación de aceptación, de plenitud, de lo, en un sentido trágico de la vida, ¿no? Es un sentido muy trágico, del sentido de aceptación de algo que no se comprende y que no merece la pena ni preguntárselo. Por eso Séneca era al revés, fue de los grandes senequianos, tan es así que ha creado una forma de ser estoico, que es ser senequiano. Séneca, que fue el preceptor de Nerón, como sabéis, era un estoico convencido y decía siempre lo mismo, ni alterarse ni deprimirse, ni subirse ni abajarse, siempre igual, siempre igual, siempre igual, decía Séneca, mantenerse siempre en ese estado de... A él le mandaron cortarse las venas y se las cortó. Y ya está, porque se lo había mandado el emperador. Quiere decirse con esto que hay una aceptación ciega de un principio universal que los estoicos llamaron providencia y que pasó luego al pensamiento cristiano. Porque los estoicos pensaban que desde el punto de vista es el destino del hombre, pero desde el punto de vista del logos universal, ese Dios inmanente que todo lo llena, que todo lo penetra y que todo lo dirige, es en el fondo providere, atender a las necesidades de lo que se ve desde un lugar que uno no ve. Eso significa providencia. Yo no veo, yo veo desde a mí, pero veo un cachito muy pequeño de la realidad, pero otra cosa que está fuera y más allá ve toda la realidad y su comportamiento no puede ser entendido por mí, ni comprendido, ni... Entonces, la única realidad que le cabe al ser humano es la aceptación. Los estoicos tuvieron una enorme influencia en Roma, además tenían un sentido del estado racional. Ellos decían que si todo es racional y todo está regido por el logos, también la vida humana está regida por el logos. Y lo que hay que hacer es buscar un estado racional basado en la razón, en el orden de la racionalidad, y que como la racionalidad es de todos los hombres, que no eran solo los griegos los que eran racionales, sino que eran todos, y que había que buscar. Y de hecho luego el Imperio Romano toma de los estoicos todo el concepto del estado racional, del principio del derecho romano como estado racional donde todos los hombres pueden entrar y comprender y entender el Estado. Entonces, estas escuelas morales, como veis, son modos de comportamiento que les sirvió a los hombres durante 600 años para ver en qué consistía esta cosa de la felicidad humana. Cómo comportarnos fielmente, cómo ser felices y cómo alcanzar una cierta plenitud, una cierta eudaimonía. Una manera de comprender la realidad, pero comprender la realidad interviniendo en ella de forma que no me afectara. Para el estoico no me podía afectar nada de lo que ocurría. No podía afectarme nada de lo que ocurría. Y en medio de todo esto, si os cansáis de oírme, me avisáis, aparece el cristianismo. En medio de esta marabunda moral, en medio
Grecia ya ha dejado de ser lo que era, la de ella no es, aparece el concepto de helenismo, que es el concepto de Alejandro, que extiende el griego por todo Oriente, todo eso que ya sabemos. Resulta que nada más y nada menos lo que ocurre es que aparece en medio de un imperio que están haciendo, que es el Imperio Romano. Os voy a contar un poco la historia antes para que nos situemos. Roma era una pequeñísima ciudad que estaba al norte de Italia, y todo el sur de Italia era griego, la Magna Grecia. Además, unas ciudades impresionantes con un desarrollo filosófico y cultural enorme. Síbaris, y de ahí viene Sibarita, Síbaris y todos, y las ciudades de Pitágoras. Bueno, un trayecto griego muy importante. Y allí en el norte insignificante, una pequeña aldea al lado del Tíber, de origen extraño, los etruscos, los latinos, no se sabe bien. Fundan una pequeña ciudad que se va extendiendo inmediatamente, con un concepto de extensión territorial que no era propia de los griegos. No, los griegos no eran, hasta Alejandro, los griegos no se extienden por el Mediterráneo. Se extienden primero por el Mediterráneo, se pelean con los púnicos durante 205 años, nada menos, de pelea, quién podía más, quién podía menos, porque lo que importaba era el dominio comercial del Mediterráneo, la fuerza. Mientras tanto se van extendiendo por todo el continente, ¿no? Se van extendiendo poco a poco en un sentido muy pragmático. Las legiones romanas avanzaban siempre de la misma manera, tenían una organización férrea, una estructura ordenada, iban pisando como el que pisa un físicamente y espiritualmente y materialmente. Por eso Roma se extiende rápidamente por todo lo que conocíamos, en todo el mundo conocido, ¿no? Bueno, en ese jaleo en que ya Roma se ha hecho dueña del Mediterráneo, que lo que hay son escuelas morales que le dicen al hombre que paciencia, que calma, que tranquilidad, que el sabio está por encima del acontecer humano, que el sabio es el modelo verdaderamente de la vida correcta, que la vida recta es la vida según la razón, todo esto que hemos oído a epicúreos y a estoicos. En un rinconcito del imperio, en un rinconcito que la gente no sabía ni dónde estaba. ¿Vosotros creéis que la gente de Roma sabía dónde estaba Palestina? Ni lo sabía ni le importaba nada, porque era un trocito allí de tierra en el Mediterráneo, al fondo del Mediterráneo, donde Roma, por supuesto, había puesto los pies para apoyarse, en realidad para saltar hacia Oriente, ¿no? Los pies allí le importaban allá poco, era dueña de toda, hasta llegar a lo que es ahora Siria y todo eso que nos estamos cargando. Pues allí surge un fenómeno muy curioso. Frente a este poder romano de poder político, frente al poder moral de las escuelas griegas, y en un mundo en que se iba deshaciendo lo que se ha llamado el mundo del paganismo antiguo, el mundo del paganismo antiguo que tuvo una importancia enorme, que tuvo su momento, que es la aparición de aquellos dioses que representaban la fuerza, el poder, el orden, la jerarquía, el modelo, eran en realidad prototipos de modelos, ¿no? Frente a todo eso, había un pueblo bastante molesto, porque siempre han sido muy molestos los judíos, ¿qué le vamos a hacer? Muy molestos en la historia, un pueblo molesto, pero muy pequeñito e insignificante, que era monoteísta, en contra de todo el Mediterráneo. El Mediterráneo no era monoteísta, era politeísta, y lo eran también los fenicios y el norte de África, y aparece un pueblo monoteísta que ya se había sometido a los romanos, más o menos, porque claro, eran insignificantes, y allí surge la figura de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que es una figura incomprensible para el mundo antiguo. Escándalo. Un Dios que se encarna. No se va a querer encarnar un Dios. Dios está allí en el Olimpo, bello, perfecto, eterno, inmutable, donde nada le pasa. Una encarnación, misterio, que muere crucificado, que es la muerte de lo más vil de la sociedad. Se crucificaba a los malhechores, a los delincuentes más abyectos, una cosa. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que ve la historia, ¿no? Y nada menos que esa persona que solo ha hablado 3 años
frente al estoicismo que lleva ya 500, casi 400 y pico en su época, 400. Allí esa cosa insignificante empieza a extender una manera de ver el mundo, una manera de entender la vida, que se extiende como una mancha de aceite por el Mediterráneo. Se extiende incomprensiblemente. Desde la fe se puede decir que es la acción del espíritu. Desde la historia no se comprende. O sea, desde la historia es un fenómeno incomprensible. En un imperio poderoso, con unas estructuras culturales hechísimas, con una estructura hecha, que aparezca allí en un territorio infinitamente pequeño, dentro del judaísmo, la rama nueva, el nuevo tronco, como le queráis llamar, dentro del judaísmo, una idea que dice cosas tremendas. Dice cosas como que Dios es padre. Bueno, padre sí, Zeus, porque era Zeus, padre de todos los dioses, pero padre en el concepto de padre de los hombres, con lo cual eleva al hombre a una dignidad que en el mundo antiguo solo tenían los llamados ciudadanos de derecho. Es decir, el cibes romano era hombre, los demás no eran hombres, ni siquiera podían llamarse así. No digamos en Grecia, donde ya solo existía una pequeñísima clase aristócrata donde podía vivir. El cristianismo aparece como una teoría realmente revolucionaria. Como dirá Pablo de Tarso, no hay libre ni esclavo, ni mujer ni hombre. Eso ya en el mundo romano, greco-romano, aquello era un escándalo absoluto. ¿Cómo que no hay libre y esclavo? Si es la base del imperio, es la base de la vida social. ¿Y cómo que las mujeres, vamos, las mujeres hijas de Dios, ¿eso qué es? De hecho, ha costado tanto que la patrística no se lo creía, claro. La patrística no se creyó nunca que las mujeres tuvieran algo. Es que costó mucho tiempo. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Teníamos alma. Nada. Nada. Eso nos creemos que tiene gracia, pero no tiene ninguna. Porque ha marcado la historia total de la humanidad. Ha marcado la historia religiosa, cultural. No es cuestión de un derecho, esas cosas que se hablan tanto. No, no. Es una cuestión histórica de una concepción del ser humano. Se han cargado la mitad de la humanidad. Bueno, pues el cristianismo dice cosas como: el ser humano es hijo de Dios, hay un ser que no se ve, que no se toca, pero que es padre y padre bondadoso, comprensivo, generoso. Aparecen las bienaventuranzas como una doctrina pragmática, porque en realidad el cristianismo son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, no hay más, casi no hay más, casi se escudriña dentro del cristianismo y no hay casi nada, casi no hay ni verdades en el cristianismo, en contra de como luego se ha cargado la religión históricamente de encargarnos de que haya doctrina y verdades. En un origen apenas había verdades en el cristianismo, era una manera de vivir, una manera de entender la realidad, una manera de comprender al hombre, sacándola de lo que era en lo que entonces se hacía. El cristianismo, por lo tanto, nace como un sentido absolutamente revolucionario que revoluciona al hombre y, por lo tanto, a la historia. La historia se convierte en una historia de salvación y la historia se convierte en el escenario donde Dios y el hombre se unen, se conocen, se conocen. Esto era una cosa nueva, no había forma de... Yo estoy hablando desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que sería una historia de la filosofía. Entonces, ese cristianismo, ¿cómo es que se extiende? Se extiende por las legiones romanas. Los legionarios romanos se hicieron cristianos rapidísimamente. En la primera generación, en el año 70, ya había miles de cristianos. Incomprensible, porque entonces no había internet, no había conocimiento, no se extendían las cosas por carta. Es decir, cómo el cristianismo, tan pequeñito, tan chiquitín, tan revolucionario, y tan raro. El hombre es hijo de Dios. El hombre tiene una dignidad idéntica a la de Dios. El hombre y la mujer son la misma cosa. Y el hombre, la única misión que tiene es la de transformar el mundo y amar a los demás. El cristianismo no dice más. Es que no dice más. Es que no tiene una estructura que podamos decir una doctrina.
Pasa que nosotros lo hemos estropeado creando una doctrina posterior, convirtiendo aquella realidad de salvación, la hemos convertido en una religión. El cristianismo ni siquiera nace como una religión. Nace para, dijo Jesucristo, yo he venido a cumplir la ley y a llevarla a su cumplimiento. Es decir, aquello que un grupo de gente ha pensado que era bueno, yo vengo a decir lo que era bueno de ella y lo que es bueno llevarlo al final, llevarlo a su extremo. Llevarlo a su cumplimiento. A su cumplimiento quiere decir a su perfeccionamiento. Cumplimiento y perfeccionamiento es lo mismo en Grecia, es terminar una cosa. Yo he venido a terminarla y he venido a completarla, a terminar lo que estaba sin terminar, a lo que estaba sin hacer. Eso va a implicar un cambio absoluto del mundo occidental, incomprensiblemente. Desde el punto de vista histórico es incomprensible, porque cambia radicalmente el mundo. Es que a los 70 años de la aparición de la vida de Jesús, ya Roma entera ya era cristiana. Roma, entendiendo Roma como el dominio del Mediterráneo. Se extiende por los soldados, se extiende por los ejércitos, pero lo que es curioso, no solo se extiende por los esclavos, que era comprensible, porque al fin y al cabo el cristianismo venía a liberar al esclavo y le devolvía su dignidad de hombre, aunque no se la devolviera históricamente, no hace una revolución armada, como la de Espartaco, por ejemplo, para luchar contra la esclavitud, no, es una revolución desde dentro. Y extiende una doctrina muy difícil de asumir, muy difícil, que es que querer a los demás, y quererlo no es solo el sentimiento, es una cosa que se llama amor, y el amor es una cosa dificilísima de llevar. Dificilísima. No me gusta hablar del amor porque el amor es lo más difícil que hay. Tanto que hablamos del amor, no sabemos lo que decimos. El amor es compromiso, es apasionamiento, es entrega, es comprensión del otro, es que uno desaparece para que esté el otro. Y lo entendemos muy bien las madres. Las madres sabemos perfectamente lo que pasa con un hijo. Y entonces, como una madre desaparece, no duerme, pasa hambre, se asusta, le trae todo sin cuidado, solo le importa, pues eso. Y eso es lo que dice el cristianismo. El cristianismo aparece al principio simplemente como un intento de llevar a cabo una salvación del hombre. Y la salvación ya era solamente por la propia creencia. La salvación no es eso que luego nos han entendido, que estaremos todos volando y que vamos a ir al cielo y que somos todos muy buenos y muy felices. Pues no es eso. El cristianismo salva al hombre de sí mismo, salva al hombre de su miseria, de su pequeñez. El cristianismo lo que hace es decirle al hombre, usted tiene un mérito propio, usted tiene un valor propio, usted ocupa un papel importante en la historia, tiene un sentido y es amado por Dios. En eso consiste el cristianismo. Eso se extiende por toda Roma, se extiende rápidamente, generando una lucha que no había generado ninguna religiosidad, porque Roma, con muy buen talante político, porque Roma eran muy buenos políticos, aparte de conquistadores, ellos en la Vía Apia, para entrar en Roma, todos los pueblos que habían sido dominados tenían allí sus dioses, sus altares. ¿Por qué? Porque si tú entrabas por Roma, que era obligatorio a los extranjeros entrar por la Vía Apia, ¿qué se encontraban? Que allí estaban todos, mira qué contento, pero si está aquí el dios no sé cuánto y el dios no sé qué, si estamos aquí. El dios cristiano era un dios difícil de hacer estatua porque no tenía forma, ni figura, ni hechura, ni carácter, y lo que quedaba de él era un hombre hecho un andrajo que se había muerto y que algunos decían que había resucitado, y aquello no había quien lo comprendiera. Y por lo tanto ahí no había Dios que poner realmente allí. Entonces Roma, que había aceptado desde el punto de vista político todas las religiones de los pueblos dominados, empieza a rechazar al cristianismo en pequeños círculos por miedo. Miedo a la fuerza del poder de aquella gente, de sus convicciones. Y por eso se dan las famosísimas persecuciones de los cristianos que desde el punto de vista histórico no tienen sentido, porque Roma no había perseguido nada. Roma era absolutamente tolerante con las religiones, tolerante y tal, y además como Roma se veía tan fuerte y tan poderosa frente a los demás, pues se podía permitir el lujo de ser tolerante. Son tolerantes los que tienen poder, porque pueden tolerar al otro. Ya cuando el otro te levanta la cabeza, ya tu tolerancia se... Ese es un tema muy complicado desde el punto de vista histórico.
pero era tan poderosa Roma que ¿quién se iba a levantar contra Roma? En pleno imperio, en plena aparición del imperio. Tened en cuenta que el cristianismo nace en los primeros 40 años de paz que hay en el imperio, la paz augustea, de aquellos años, 40 años que duró, la única vez que el imperio romano ha estado todo pacífico en la época de su historia que dura unos 1200, 1300 años. Desde 720 y tanto que se funda la ciudad cuadrata de Roma, desde 725 hasta que es tomada por Odoacro, rey de los Éulos, que acaba con Roma en el siglo V. O sea que dura 1100 años, 1200 años. ¿No? En ese contexto el cristianismo aparece, por lo tanto, y ahora ya sí hablo desde la fe, aparece como un don del Espíritu. El Espíritu es el que hace que el cristianismo cambie en el mundo occidental lo que ha significado hasta entonces la vida del hombre. Ya no es una escuela moral que te produce una felicidad inmediata ateniéndote a unas reglas y a unas normas, sino que es un cambio de perspectiva, un cambio de vida del hombre, una transformación, una metanoia. El cristianismo significa en su momento un cambio radical de parámetros ante la historia, ante la vida, ante lo que las cosas son y ante los valores del mundo antiguo. Por lo tanto, el cristianismo va a traer al mundo occidental, que este es un tema muy bonito de historia de las religiones, una manera de comportamiento. Hay una carta de Pablo que dice que Pablo quería ir hacia Oriente para atravesar el Indo, porque se pensaba que detrás del Indo estaban todas las grandes civilizaciones orientales. Y dice Pablo, pero el Espíritu me lo impidió. Esto es un tema que a la gente no habla, pero los que hemos leído muy a fondo lo sabemos muy bien. El Espíritu me lo impidió. Es decir, hemos nacido para esta época del mundo, para esta época, con un sentido de universalidad sin chafar ni dominar las otras grandes culturas religiosas, los otros grandes lechos filológicos. Esto es una cosa que tenemos que aprender. Es un tema que merece una charla aparte, una discusión aparte, es un tema muy bueno. Entonces, en este contexto de las escuelas morales, donde el hombre lo que busca es la felicidad, el modelo de comportamiento es sabio, moderado, tranquilo, austero, sobrio. La sobriedad va a ser el modelo del comportamiento griego. El hombre sobrio, que come poco, que vive, que no se altera, que las pasiones no le sacan de sí mismo. El sabio es un modelo de comportamiento, una forma de vida. Panecio, que fue un filósofo romano, estoico, decía, vale más vivir un día en la filosofía, entendiendo la filosofía como modelo de vida, que una eternidad en el pecado. Decía Panecio. Y luego hay un filósofo, que ya con esto acabo, Epícteto, que era un esclavo frigio, y va a Roma y conoce el estoicismo. Es discípulo de este Panecio y se convierte, hace una trayectoria y empieza a tener su propia escuela, lo liberan, se manumite este esclavo y crea una pequeña escuela estoica donde la gente va a oírlo. Él no quiere escribir porque él era muy socrático, no quería escribir, pero gracias a un discípulo que escribe, conocemos las famosas diatribas, que son 4 libros de los 8 que tenía escrito de apuntes, llamarlos son libros de apuntes, donde este discípulo habla de Epícteto. Y Epícteto viene a decir lo siguiente: el hombre tiene una dignidad superior a cualquier cosa creada. Hay una frase de Pablo de Tarso que él casi repite: hay que andar de día, como los hijos de la luz, con dignidad, dice Pablo. Es decir, con la cabeza alta, decimos nosotros, de día, ¿no? Somos hijos de la luz, vivir con dignidad. Y Epícteto lo repite. Dice, si supieras el Dios que lleva dentro, no tendrías en tu cara nunca signo de tristeza. Decía Epícteto, si supieras el Dios que llevas dentro. Y tú mismo tendrías ganas de agachar tu cabeza para poder adorar
al ser divino que te habita. Epícteto, un esclavo frigio. ¿Por qué? Porque él habla de ese logos universal, ese Dios universal que todo lo vive, y el alma del ser, del hombre que también lo vive, que también está, y que formamos parte de una totalidad. Para el estoico formamos parte de una totalidad. Muchos autores del mundo antiguo asimilaron escritos estoicos a escritos cristianos. Muchos pensaron que había una cierta similitud. Se ha demostrado luego que no. Séneca nunca fue cristiano, por ejemplo, por mucho que se dijera que había sido influida por Pablo, no es verdad. El propio Epícteto fue solo estoico, etcétera, etcétera. Bueno, y esto lo dejamos aquí porque yo el próximo día os voy a hablar de la aparición de lo que se llama la teología mística en el pensamiento. Y la teología mística nace en los Capadocios, en la Capadocia, que es una provincia romana, en el siglo IV, dando origen a todo un proceso de espiritualidad neoplatónica y cristiana que va a marcar la Edad Media. Entonces, si os parece, el próximo día, que me parece que es el día 5 de abril, tenemos esa clase de los Capadocios. Y luego nos queda una clase, que yo estaba mala, la primera de curso, que la vamos a dar el 26 de abril, el 27, un día de esos que es miércoles, para acabar este año hasta donde lleguemos de la historia de la filosofía y de la espiritualidad, ¿de acuerdo? Así que ahí nos quedamos, si queréis. Para no, porque si no podríamos seguir hablando toda la noche. Sí, eso no puede ser. Muchas gracias.